Ari, sé que llegaste a Atlanta, sé que debes estar medio cansado, pero me parece que tenemos que hablar de lo que pasó con Brasil, de lo que pasó con Inglaterra y además de estas decisiones que de a poquito empiezan a manchar el fútbol a pesar del juego que está deslumbrando en este mundial. Sin duda, sin duda. Haaland, Noruega, Neymar, Brasil, Ancelotti, México, Kane, Bellingham y encima Balogun, Trump, Infantino y compañía. Arranquemos, Delphi, dale. 104 partidos, 48 selecciones, 3 países, una copa y el mismo sueño. Bienvenidos a Maca, Make Argentina Campeón Again, el podcast diario de Cenital y Posta sobre el Mundial. Desde Estados Unidos, yo, Ariel Senosiaín. Y desde Argentina, yo, Delfina Corti. Bienvenidos al Mundial más grande de la historia. Empecemos. Por los partidos, por las figuras, por las emociones, hasta para las noticias, hasta por las noticias que tenemos para analizar. ¡Qué mundialazo, Delphi! Sí, porque por primera vez, me voy a detener en esto, no llegan ni Brasil, ni Alemania, ni Italia, obviamente no clasificado a unos octavos de final, y eso habla mucho de este mundial, pero también del fútbol que estamos viviendo, sobre todo en este torneo que pareciera que siempre tiene algo, alguna noticia más, alguna novedad más para darnos. Sí, y una emoción más y un dato estadístico más, porque Haaland ya no sabe dónde meter tantos goles, porque llegó con un partido menos que Mbappé, y una instancia menos que Messi a la misma cantidad de goles. Y la verdad es que por cómo juega hay algunos que no lo ponen en la lista de los mejores del mundo, pero esto es por goles, nada menos que por goles, nada más que por goles y nada menos que por goles. Y lo de hoy fue inmenso. También lo del arquero Nyland, ¿no? de Noruega para dejar afuera a Brasil, pero Haaland es el típico centrodelantero que decimos que ya no existe más. Porque fíjate, Delphi, que en mi analogía armo lo siguiente. Yamal será Neymar, Mbappé tiene un camino parecido al de Cristiano, más goleador antes que Cristiano. Con Leo podemos hacer la proyección con Diego. No sé Haaland en quién se proyecta. Es como una cosa distinta, ¿no? Alguien que vive estrictamente para el gol. O sea, las comparaciones son más bien jugadores nacionales, jugadores de liga. Alguno dirá algo de Palermo, otro dirá, no sé, Lewandowski si se quiere, pero está por encima de cualquier jugador de sus características. Y creo que tiene esa particularidad de que vive el fútbol desde la eficacia, porque lo decía después del partido. A mí no me interesa tanto tocar la pelota, algo muy contrario a lo de la mayoría de los jugadores que siempre quieren tener contacto con la pelota. Uno siempre se acuerda, ¿no?, de Garrafa Sánchez, que pedía y que quería que todos sus compañeros lo busquen y que incluso decía, no me gusta darle la pelota a un compañero porque la quiero tener yo. Haaland dice, por mí, denme la pelota 5 veces en el partido, que si meto 5 goles, ya estoy bien, ya estoy contento. Había pasado en el partido anterior, donde prácticamente la había tocado 1 o 2 veces y había convertido un gol. Bueno, acá también volvió a aparecer, sobre todo después de un primer tiempo donde le costó, pero luchaba, sobre todo con esos pelotazos largos de su arquero, y que había tenido una carambola ahí que solo él puede convertirlo en un remate al arco, pero después toca y mete. Creo que Haaland, como vos decís, es una especie única. Sí, nunca se lo va a elegir mejor jugador del mundo, porque creo que para ser el mejor jugador del mundo no solamente tenés que decidir los partidos, sino que tenés que mejorar a tus compañeros, ¿no? Así han sido siempre los reyes del fútbol mundial, de la historia del fútbol mundial. Pero obvio que hoy ya hay que analizarlo y tenerlo como uno de los jugadores más importantes de esta era del fútbol. Bueno, hablando de reyes, mirá, los mundiales arrancaron en el 30, Brasil tardó 20 años en ser campeón, 24 años en ser campeón. El post-Pelé, que fue después del 70, lo llevó a estar 24 años otra vez para ser campeón. Salió campeón en el 2002 y ahora se cumplen 24 años, por lo cual eliminado Brasil será la peor racha de su historia. Es fuerte, así planteado es fuerte. Ahora, revisando un poco cómo han sido sus últimos años y fundamentalmente este último ciclo mundialista, se entiende, tiene lógica. Sí, porque ya no es el Brasil del juego bonito, no es ese Brasil que a pesar de esa chicana constante, ¿no?, de Brasil-Argentina, de que por momentos uno quiere ver a ese Brasil perder, sobre todo por la rivalidad que nos caracteriza, también uno disfruta y disfrutó de Brasil en los mundiales, disfruta de ver a los jugadores brasileños, porque siempre fueron jugadores que se los veía y ellos mismos disfrutaban ese juego, ellos mismos disfrutaban su esencia. Me parece que hoy
es un Brasil que no se reconoce. Hay que ver si tiene que ver también con esto de elegir un técnico de otro país, hay que ver también si tiene que ver con los nombres propios, pero un Brasil que perdió justamente contra Noruega, a pesar de haber tenido alguna que otra chance, pero me parece un Brasil que tiene que volver en algún momento a sus raíces, a sus bases, y hoy no lo vimos. Incluso terminó Noruega moviendo la pelota ahí en pocos metros, incluso un Neymar frustrado, que un Neymar muchas veces era el que recibía la patada por estar haciendo algún lujo de más, algún toque de más. Bueno, fue ahora él el que tuvo que cometer esa falta debido a la eliminación de Brasil. Sí, es verdad que si hubiese tenido contundencia, porque falló un penal, se lo atajaron a Bruno Guimaraes, polémica en Brasil, Sí. porque lo pateó Bruno Guimaraes y no Vinicius, lo había decidido Ancelotti desde las estadísticas de ambos, en realidad de las estadísticas de todos sus jugadores en la última temporada. Vuelvo. Tuvo un penal, tuvo un mano a mano Endrick, tuvo 2 o 3 jugadas muy claras de borde de área, tuvo hasta incluso la posibilidad de ponerse en ventaja con un gol que hubiese sido en contra. Es decir, no tuvo lo que le sobró en otros momentos. O sea, contundencia. Si la hubiese tenido, quizás estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De cómo arma los equipos Ancelotti para atacar poco y nada, pero que en esos ataques esporádicos su equipo gane. Pero al fin de cuentas el fútbol tiene una lógica, ¿no? Si te despreocupás tanto, te desentendés tanto de la iniciativa del fútbol, siendo Brasil, y más temprano que tarde vas a recibir un cachetazo. Yo creo que es algo en algún punto esperado. Claro, como le había dado vuelta el partido a Japón y como había jugado un buen segundo tiempo, uno siempre puede creer que se está despertando Brasil, Ancelotti ya metió mano, pero fíjate que al final terminan siendo jugadores desparramados en la cancha, muchos de ellos, yo planteaba, quizás desconocidos para el gran público futbolero, ¿no? Dónde juega cada uno, sacá Vinicius, sacá Endrick y sacá Neymar. Hablando de Neymar, fuerte el llanto. Sí, vuelvo a retomar esto que decís. Quizás no perdió por falta de ocasiones, pero como decíamos, dio esa sensación, ¿no?, de haber perdido algo mucho más profundo que un partido, que es precisamente el Brasil que nos tiene acostumbrados y el Brasil que justifica también esas 5 estrellas, esas 5 copas del mundo que tiene. Y como vos decís, fue imposible después de que terminara el partido no pensar en el paso del tiempo, sobre todo para los que disfrutamos, ¿no?, ese mediocampo de Casemiro y de Modric, ¿no? Porque Modric también creo que dolió verlo irse del Mundial así como se fue. Bueno, ese Real Madrid con Casemiro, ahora es Casemiro también el que se fue triste y llorando. Neymar, como vos decís, también triste y llorando. El mediocampista decía esto después de la derrota, sobre todo ese dolor para las futuras generaciones. É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né? Quando você começa a jogar, quando você tem um sonho de jogar futebol, é o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma Copa do Mundo, né? Tive minha terceira oportunidade, mas sou um privilegiado, tenho muito orgulho do que todos os jogadores fizemos aqui. Ahí hablaba, ¿no? Uno apenas es futbolista, pero también todos. Lo único que queremos es ser campeones del mundo, queremos representar a nuestro país. No se le dio a esta generación, quizás injustamente, sobre todo por los nombres, porque Neymar brilló en su momento durante varios años en Barcelona, también brilló en el PSG, Casemiro ni hablar todo lo que logró en el Real Madrid, pero son jugadores que nunca pudieron encontrar ese Brasil que nos tiene acostumbrados. Increíble. Yo me acuerdo de los Juegos Olímpicos del 2016, cuando Neymar arrancó cuestionado y terminó idolatrado, porque había conducido él desde lo futbolístico, pero también desde lo emocional, desde la personalidad, a que el fútbol brasileño ganara lo único que le faltaba ganar. Y encima fue en el Maracaná, frente a una buena selección alemana. A partir de ahí, a Neymar se le acumularon las frustraciones increíblemente, porque Brasil ganó una Copa América desde entonces hasta hoy, pero Neymar estaba lesionado y la jugó muy bien y quizás haya sido, después de De Paul y Di María, el mejor jugador de aquella final del 2021. Hasta Messi lo marcaba él, pero recordamos su llanto previo a esa charla con el 10 argentino en la escalerita del Maracaná. Y después las lesiones, y tuvo un buen 2022 de menor a mayor, pero quedó afuera, y en el 2018 también había jugado bien. Y es increíble que Neymar tal vez esté cerrando su historia en la selección brasileña, y por eso ese llanto desconsolado, sin un título. Lo que hubiese sido para Messi sin esa final del Maracaná, ¿no? No sé qué hubiese venido
después. Hubiese venido un título, la finalísima, no, por cierto, hubiese venido la Copa América 2024. Bueno, ¿para qué seguir hablando de lo que podría haber sido si es tan lindo todo lo que fue? A propósito de lo que podría haber sido, terrible este partido, terrible el México-Inglaterra de última hora. Terrible porque ha pasado de todo, porque Inglaterra tiene gol cuando no lo insinúa, porque si el primer gol no lo hace Kane, tienen Bellingham, un jugador que tal vez en la elaboración, en la creatividad, no aparece como un buen volante, pero vive el fútbol como un delantero. Voy a detenerme en algo que contaba Roberto Parrotino en Cenital, no ahora para este mundial, pero sí hace un tiempo ya, la historia de Bellingham, porque su padre, Mark Bellingham, jugó hasta la 6ª división y él jura, obviamente creer o reventar, que tiene más de 700 goles, ¿no?, en el fútbol amateur y que un día de vacaciones le compró las 5 de Zidane y él mismo le preguntó, ¿no? Jude Bellingham le preguntó, ¿quién es él? Escúchame, mirá videos en YouTube y aprende de él, y creo que el futbolista inglés hizo honor, sobre todo porque en los momentos en que no asiste o no reparte juego, está ahí. Hoy estuvo en 2 ocasiones, abrió el partido y después hizo el 2-0, un México que llegaba a esta instancia sin ningún gol recibido y sin embargo del otro lado estuvo en Inglaterra que no perdonó. Sí, sí. Y después entró en partido porque el gol de Kane de penal es cuando México estaba 11 contra 10 y después viene ese penal para México que la verdad llama la atención. Un día bravo en ese sentido porque el retiro de suspensión a Falorin Balogun, el 9 de Estados Unidos que había sido expulsado contra Bosnia, es una mancha de esas fuertes. Hasta ahora las manchas habían sido previas al inicio del Mundial. Todos los problemas que tuvo Irán, la restricción para el árbitro somalí, esos cacheos tan rigurosos, ¿no? Habiéndose pasado el límite en algún momento con algunas delegaciones. Pero esto, yo no sé si no es peor, Delphi, porque las anteriores estaban estrictamente ligadas a leyes nacionales, ¿no? A maneras de conducirse en Estados Unidos, y en este caso coinciden con que el Mundial se juega mayormente en este país. Esta, si bien tiene una injerencia, y ahora te voy a dar un dato sobre el tema, y existe la injerencia del gobierno estadounidense, al fin de cuentas es una decisión bien del fútbol. Es muy fuerte esto. A mí me quedan también las declaraciones en las últimas horas de los técnicos de Bélgica, Rudi García, diciendo que esto no era un perjuicio a su selección. Hoy va a jugar Estados Unidos frente a Bélgica, sino a un perjuicio al fútbol entero. Y la del técnico de Noruega, Solbakken, donde también habló de una página oscura. No hay argumentos para hacer, porque hasta incluso la expulsión podía ser polémica. Yo me acuerdo que cuando hablábamos acá el día siguiente decíamos que podría haber sido amarilla o roja, pero elementos hay para entenderlo como una expulsión. No fue un error garrafal de ninguna manera, ni del árbitro ni del VAR. Y yo creo que la principal polémica también tiene que ver con que Infantino, como vos decís, siempre se lavó las manos, dijo no nos podemos meter en las leyes nacionales, no podemos opinar sobre decisiones sobre todo vinculadas a las leyes de cada país anfitrión, pero en este caso es 100% decisión de la FIFA, 100% una modificación en cuanto al reglamento de la FIFA, y además vos hablabas de lo que había dicho el técnico de Bélgica, lo que dijo el técnico de Noruega, pero Pochettino del otro lado avaló, ¿no?, esta decisión, dijo, confío en la integridad ética de este deporte, así que celebramos la decisión. Sí, viste que desde muy temprano se especuló y hay algunas informaciones periodísticas de medios internacionales que así lo ratifican, que habría tenido injerencia Donald Trump a partir de un llamado a Gianni Infantino pidiéndole directamente que evalúe sacarle la suspensión porque, según se dijo, Trump le comentó a Infantino que todo a su alrededor le hablaba de una expulsión injusta, que allí Infantino le habría dicho a Trump que iba a revisar el tema y que luego le comunicó que finalmente sí, Balogun iba a poder jugar. A esa altura, la FIFA publicó que, de acuerdo a un código que tiene el Tribunal de Disciplina, la suspensión quedaba de manera provisoria, y yo en las últimas horas hablé con una persona de la FIFA con quien tengo buena relación, y su respuesta, a ver, lo que yo le planteé es:
¿Es cierto esto? ¿Es cierto que Trump se metió en el medio para quitarle o para pedir que le quitaran a Balogun la suspensión? Y su respuesta escueta fue: la FIFA no va a responder sobre el tema. Después está en nosotros, ¿no?, interpretar qué quiere decir el silencio, pero está claro que si no hubiese habido nada, habría sido mucho más fácil para la FIFA desmentirlo y descartarlo de plano. No, y también no solo interpretar el silencio, sino las palabras de Donald Trump, propiamente, porque me parece que quien se cree inimputable muchas veces lo primero que hace es hablar sobre el tema. Así lo hizo Trump, en donde siempre comunica todo en la red social de Truth Social, y dijo: gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia. Precisamente no le importa qué vayan a decir, si van a atacar o no a la FIFA, incluso no es tema de él exponerlo tampoco a Infantino, sino más bien creo que mostrar lo que logró, o mostrar como una vez más se queda con una parte del juego, creo yo. Cierto. Lástima, porque es un mundial que nos deja tanto de lo futbolístico, que de repente también nos deja desde las noticias, ¿no?, desde lo extra futbolístico. Bueno, tendremos igual un lunes cargado, porque es Estados Unidos-Bélgica al que se le ha agregado el dato morboso o la noticia morbosa de que Balogun puede jugar. Primero vamos a tener un Portugal-España extraordinario, ¿no?, con Cristiano en conferencia de prensa recordando que a él contra España le fue bien. Alguna vez en el 2018 en Rusia le hizo 3 goles en un partido. En donde fue uno de los mejores partidos, creo que, de Cristiano Ronaldo, sobre todo con Portugal, pero también del otro lado de la fuente, reconociendo la admiración que tiene por Cristiano, y sobre todo reconociendo que va a ser un partido en donde los dos equipos juegan a lo mismo, plantean lo mismo, así lo dijo el entrenador español, en donde seguramente se defina todo por detalles y veremos qué es lo que ocurre. Si vuelve a aparecer una estrella, como lo viene haciendo durante todo este mundial, si vuelve a aparecer Cristiano, si vuelve a aparecer Yamal, que me parece que es un jugador que es muy joven, que a veces se le pide por demás. Incluso en la conferencia de prensa constantemente se le preguntaba de la fuente por Yamal. Ya en la tercera pregunta dijo: es un partido que a él le gusta jugar, ya lo dije en reiteradas oportunidades, así que está enchufadísimo para lo que va a ser mañana, pero una España en donde creo yo llega sobre todo con ese plus, ¿no?, de lo que fue su partido en los 16avos. Mirá cuánto que hubo, que todavía no hablamos de la selección argentina. Una línea, porque desde aquí, ya en Atlanta, donde se siente que la selección juega mañana, 3 dudas podemos plantear. Medina, por cómo terminó el partido frente a Cabo Verde, si no, jugará Tagliafico. La duda que creo que vamos a tener a lo largo de toda la Copa del Mundo, de lo que tenga de Copa del Mundo Argentina, que es Julián Álvarez o Lautaro Martínez. Y cuando particularmente creía que Nico González podía llegar a meterse entre los 11, si sale Thiago Almada, tal vez sea el momento de Leandro Paredes titular. Pero quizás te lo pueda confirmar y te lo pueda corroborar bien mañana. ¿Te parece? Me parece, Ari. Beso grande, la seguimos. Beso. Pará. No cambies todavía. Mi nombre es Iván Jagroski, soy el director de Cenital y quería invitarte a que conozcas lo que hacemos. Tenemos 9 newsletters temáticos y 2 resúmenes informativos a la mañana y a la tarde, donde te contamos lo más importante de cada día. Entrá a cenital.com/newsletters y entendé lo que pasa alrededor tuyo. Esto fue Maca, Make Argentina Campeón Again. Este podcast es una producción de Posta con Cenital y su círculo de mejores amigos. Si te gusta lo que hacemos, ingresá en cenital.com/sumate y ayúdanos a seguir. Nos reencontramos en el próximo episodio con más mundial, más historia y más fútbol para seguir viviendo esta locura compartida. Make Argentina Campeón Again es más que un podcast. Ingresá en cenital.com/maca y viví un mundial diferente. Newsletter diario, artículos especiales y un pro de gratuito con increíbles premios. Este podcast tiene sonido a cargo de Ariel Aguirre. Por el lado de producción de Posta, Lorena Bianchi, coordinadora y productora ejecutiva, Catalina Miguel Palma, productora de grabaciones, Gastón Gallo, asistente de producción. Idea original, Luciano Banchero. Por el lado de Cenital, Lila Vendersky, coordinadora de producción audiovisual, Sol Maciel, coordinadora de redes sociales, Valentín Muro, soporte IT, y Javier Borelli, coordinación y edición de Maca.